Mar es miembro del equipo de buzos de operaciones especiales que, en medio de una búsqueda, no salió a la superficie cuando estaba previsto. La teniente Riera se lanzó a por ella y con la ayuda del SAMUR consiguieron sacarla. Por favor, correr. ¡Correr, por favor! ¡Vamos, sacarla! Hola. Venga, reanimación, rápido. ¿Tú estás bien? Vale, sí. Hemos conseguido estabilizar la respiración de Mar, pero está hipotérmica y el abdomen lo tiene distendido, seguramente por el agua que ha tragado. Está muy débil. Ahora solo nos queda esperar y ver cómo evoluciona. Gracias por la ropa. Por favor, ¿me podéis decir algo de Mar? De momento no le puedo decir nada más, teniente. Podéis llamarme Dolores. Vale, gracias. Dolores, en cuanto sepa algo, te lo comunico. De todas formas, has sido muy valiente tirándote al agua. Puede que eso le salve la vida. Es mi responsabilidad, tengo que cuidar de los míos. Y la verdad que no sé lo que ocurrió. Sentí que algo no iba bien y aunque estuviera a 4 metros de altura me tiré, sin pensarlo. ¿4 metros? Sí. Pero tú estás bien porque es una caída importante. Sí, estoy entrenada. Me duele un poquito el oído, pero es algo que llevo ya tiempo. ¿Es una otitis? ¿Y tomaste alguna medida? Pues tapones, un tratamiento y aguantarme, eso es todo. Puedes pasar a la camilla y te echo un vistazo al oído. Es un momento. Pues vale, pasa a la camilla. Sí, el conducto auditivo externo está inflamado. Y veo un líquido amarillento. No llega a ser pus, pero sí que está infectado. Muy bien, ¿podemos ir a ver a Mar, por favor? A ver, solo quiero tomarte una muestra para hacerte un cultivo. ¿Una y ya muestra está. para qué? Porque tienes una otitis externa aguda. Me da es igual, pero yo importante. estoy bien, quiero ver a Mar. Es que os lo estoy pidiendo hace rato. Dolores, en cuanto puedas pasar a ver a Mar, yo te voy a avisar. Se están encargando de ella, por favor. Escúchame. La otitis puede evolucionar hacia el interior y provocar daños en el cerebro. O incluso cosas peores, meningitis, parálisis facial, un absceso cerebral. Es importante. ¿De verdad? ¿Es necesario? Sí. Es solo una muestra y en unos días estarán los resultados. Vale, venga, rápido. Gracias. La muestra... Me tenéis harta ya con que espere. Quiero ver a Mar ya. Que lo siento. Que lo siento, ¿en qué lo sientes? Lo siento. Dolores. ¿Qué? 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 Lo siento. ¿Cómo? Lo siento. No. No es verdad. No. Lo siento. Respira, Es por culpa favor. mía. No es culpa tuya. Que no lo entiendes, Mar. No es solo mi amiga, es mi novia. Era nuestro secreto. Escúchame, Es no. culpa mía. No es culpa tuya. Me dijo No que te se puede- encontraba mal y la obligué a tirarse. Escúchame, por favor, respira. Tienes que parar ese pensamiento, ¿lo entiendes? No es culpa tuya. Esto va a ser doloroso. Sé de lo que hablo, ¿vale? Pero no es culpa tuya. Por favor, tienes que seguir adelante. Déjame en paz. Hola. ¿Te importa que me siente un rato? Te me han contado lo que ha pasado y... Bueno, no sé, que a lo mejor estás un poco revuelta, no sé. No me apetece hablar, Lucía. Tú sabes que la puerta de mi despacho está siempre abierta para ti, ¿no? Lucía, es que se mueren pacientes todos los días. Por favor, tratadme normal ya. El tratamiento que tengo para el brote funciona. Yo estoy bien. Solo necesito que los demás lo entendáis. Ya está. Diana, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú has tenido un brote psicótico porque te has sentido culpable por la muerte de una persona. El que quieras pasar página tan rápido a lo mejor es un síntoma de que las cosas no están yendo bien. No necesito terapia. Vale, gracias. Dolores vuelve a centro médico porque ha sufrido un accidente al impactar su coche contra la mediana de la carretera. Hola. Estoy muy mareada. Ya te he dicho que no he bebido nada. Supongo que lo ocurrido con Mar pues te ha puesto al límite. Otra vez. Dolores,
Pero siempre hay otra opción, siempre. No iba borracha. ¿Me puedes decir qué me pasa y dejar de juzgarme? Vale, no percibo daños mayores, pero no podemos precipitarnos. Te voy a hacer un examen neurológico. Mírame a mí, por favor, un punto fijo. Vale. Voy a pedir un TAC para descartar hemorragias internas o fracturas. Y te voy a dar un fármaco para los mareos. ¿Un qué? Dolores, ¿me oyes bien? Pues el TAC está bien. No hay lesión cerebral. De todas formas, hay que seguir la evolución por si acaso. Y sí, el análisis de tóxicos ha dado negativo. Te lo dije. Perdí el control del coche porque empecé a sentir vértigos. No sé, llevaba días mareada, con fiebre, malestar, con una especie de gripe. ¿Pero por qué no has venido antes? Pues porque creía que simplemente me estaban bajando las defensas por lo ocurrido. Dolores, yo imagino por lo que estás pasando. Entiendo que es una situación difícilmente descriptible para los que no la han vivido. Pero quiero que sepas que aquí en el hospital te podemos dar ayuda psicológica si lo necesitas. Ya he asumido la muerte de Mar. Y no tengo problemas, no necesito un loquero. Vale. ¿Te has tomado el tratamiento que te receté? Bueno, entre el funeral, la vuelta al trabajo y recobrar la normalidad, pues... Pues de ahí pueden venir los mareos. Voy a explorarte. Levántate y camina, por favor. Unos pasos. ¿Bien? Vale, tranquila, siéntate. Dolores, siéntate. A ver, mira. Mírame, a ver. ¿Qué pasa? Mira mi dedo, síguelo. Tienes nistagmus. Y esto antes no te pasaba. Vale, túmbate, por favor. Un nistagmus es un movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos. Y aunque se desconocen las causas exactas, se asocia con alteraciones de las áreas del cerebro que controlan el movimiento. Vale, veo un líquido verdoso a mayor profundidad que la otra vez. Te duele, ¿verdad? Sí. Porque está infectado. A ver, por favor, necesito que toques con el mentón en el pecho. Puedes. Bien, eso es buena señal. Abre la boca, por favor. La orofaringe está seca y las amígdalas enrojecidas, pero no hay secreciones. Entonces... Pues, a ver, un segundo, déjame que te mire los ganglios. No, los ganglios tampoco están inflamados. Es buena señal. No parece meningitis, pero todo por no seguir el tratamiento. Dolores puede ser grave. Nada, que no se abre, a mí no se abre. Es como darse de cabezazos contra la pared con alguien así. Bueno, a veces cuando las personas están pasando por esta situación, pues se ponen un poco difíciles. Ya, pero es que se está equivocando, Lucía, lo sé, se está equivocando. Sí, pero se está cerrando como un mecanismo de defensa. De verdad, que lo veo todos los días en mi consulta. Yo soy como ella, ¿no? Lo siento, siento ser una persona difícil últimamente. Cariño, no eres una persona difícil. Estás pasando por un momento difícil. Y aunque no quieras ir a terapia, te va a venir muy bien hablar con ella. Ya, pero no sé, o sea, quiero ayudarla, pero no sé cómo, no sé. Cariño, pues hablándole de verdad, desde tu experiencia, desde aquí. Si te abres a ella, estoy segura de que te va a ayudar muchísimo a ti, a ella. Dolores, el colesteatoma es una enfermedad del oído medio. Se produce por un crecimiento anormal de piel detrás de la membrana timpánica, que no puede eliminarse hacia el exterior. Como tiene un comportamiento destructivo, si no lo paramos puede que crezca, destruya el hueso y deteriore el oído. Además parece que hay una fístula que está facilitando que el pus vaya hacia el interior. Pero bueno, hay que verlo con una resonancia.
Me da igual. Me lo tengo merecido. ¿Cómo que te da igual? Te puedes quedar sorda. ¿Tu trabajo qué? El trabajo voy a dejarlo. Dolores, eso es precisamente lo que no puedes hacer. ¿Y tú quién eres para decirme nada? Mar se ha muerto. Pero no es culpa tuya. Repítetelo todas las veces que sea necesario hasta que te lo creas. ¿Me oyes? No puedo. No puedo. Sí que puedes. Escúchame, sí que puedes. Escúchame. Sí que puedes y yo soy un ejemplo. A ver, yo tenía un novio, ¿vale? Se llamaba Javi. Y se suicidó. Me he sentido muy culpable durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Sé lo que es no tener ganas de absolutamente nada. Pero afortunadamente he tenido gente a mi alrededor que me ha empujado a seguir luchando. Dolores, tú el primer día me dijiste que tu trabajo lo era todo. Lo era todo para ti, que estabas orgullosa de él. No puedes dejar que esto te venza. No puedes. No tengo dónde agarrarme. Agárrate a mí. Pero ahora tenemos que operarte. También te hemos hecho una reconstrucción de la zona del tímpano. ¿Me oyes bien ahora, verdad? Sí. Vale, me alegro. Tienes que guardar reposo, seguir el tratamiento oral que te voy a recetar y venir a revisiones para ver que todo funciona correctamente. Vale. Ah, no puedes dejar que te entre el agua. Me compraré unos tapones mejores. Si conseguí ser mujer teniente, podré con esto. Mar lo querría así. Y todo ha sido gracias a ti. Me has ayudado mucho. Tú también me has ayudado a mí. No lo había hablado con nadie. Y sé que no estaba afrontando las cosas como debía. Me he visto reflejada en ti, Dolores. Puedes llamarme Lola. Tú a mí, Diana. ¿Te puedo pedir un abrazo? Claro. Gracias. Gracias, Lucía. Tenías razón. Me ha ayudado mucho hablar con Lola. Te lo dije. Sí, compartir con ella algo mío, de verdad. Igual es raro, pero ahora es como que me siento unida a ella. No sé, es una sensación extraña, pero es como que compartimos algo íntimo. Pues me alegro que te haya ayudado. Y bueno, ya has visto que mi despacho está abierto para ti siempre que quieras. No necesito terapia. Gracias. No, yo digo, si la necesitas algún día, cuando la necesites. Gracias.